Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. Bueno, como ustedes saben, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado iniciaron la sesión para discutir y votar la reforma por la cual la Guardia Nacional pasará a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al presentar este dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Ernestina Godoy, aseguró que esta modificación constitucional es una respuesta necesaria y urgente ante los desafíos de seguridad que enfrenta el país. Se dotará al Estado de una fuerza de seguridad pública nacional disciplinada y profesional, capaz de enfrentar desafíos del crimen organizado. Reconoció que existen preocupaciones sobre la militarización parcial de la Guardia Nacional, pero afirmó, que las reformas constitucionales garantizan un control civil y respeto a los derechos humanos. Dada la situación actual de inseguridad y violencia, la creación de la Guardia Nacional y su integración al Ejército en el marco constitucional es una medida justificada. ¿Qué pasa con esto, Javier? Bueno, pues no va a desaparecer esta corporación. En otros sexenios, pues se creaba la Policía Federal Preventiva, antes era la Federal de Caminos, ahora fue la Guardia Nacional, aunque fue pues militarizada, aunque decían que no desde el principio, y hoy pues formará parte del Ejército Mexicano. Hoy Rubén Moreira advirtió también pues que el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército no va a resolver el tema de la inseguridad, pero inició la discusión, pues como decíamos, en comisiones. Recordar que el 19 de septiembre pasado, Morena y sus aliados debatieron durante casi 8 horas en la Cámara de Diputados este dictamen, que finalmente avanzó con 362 votos a favor y 133 en contra, 28 más de los necesarios para alcanzar la mayoría calificada. Yo me pregunto nada más, ¿cómo van a suplir nada más lo de las carreteras o seguirán siendo ellos los que doten de este servicio ahora que van a ser completamente del Ejército? Mira, el tema de la seguridad pública... Y el ramo 33 y otros fondos, ¿cómo los van a distribuir? El tema de la seguridad pública ha ido cambiando conforme ha avanzado el tiempo. ¿Por qué? Porque la delincuencia también ha cambiado su forma de operar y se ha vuelto mucho más agresiva. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues se debe a varios factores. Uno, que se dejó crecer, que muchas corporaciones policíacas fueron permeadas, cooptadas, compradas y se convirtieron en cómplices o en socios de la delincuencia organizada. Y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por los gobiernos en el pasado, que han ido cambiando de nombre, que han hecho una estructura de tipo civil, no se ha logrado tener una policía profesional al nivel que ya requieren los nuevos tiempos. ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador y la mayoría de los actores, incluso varios de los legisladores y senadores de la República en el pasado, cuando saca Felipe Calderón al ejército a las calles? Bueno, se desgarraron las vestiduras. Dijeron que iban a militarizar este país, que no. Si vemos y volvemos a escuchar los discursos que dieron algunos de ellos que eran legisladores federales o senadores de la República o políticos, ¿qué decían en estos momentos? ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador durante sus campañas políticas? Que él iba a regresar los militares a los cuarteles, porque no debía estar en las calles. ¿Qué dijo el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio pasado, el general Cienfuegos? Pues un reclamo hacia los gobernadores, y muy justo, a la mayoría de los gobernadores, que no habían hecho nada para ir formando corporaciones policíacas y que estaban descansando el tema de la seguridad en el ejército, cuando el ejército no tiene formación de policía y que no está a la altura para hacer frente a una delincuencia, porque el ejército tiene una formación y una disciplina totalmente diferente. Andrés Manuel López Obrador bastó que se sentara con las fuerzas castrenses antes de tomar protesta como presidente y cambió de opinión. Cambió de opinión y es entendible el panorama que le han de haber dado.
en el sentido de que la policía que estaba funcionando en esos momentos ya no era suficiente, no era capacitada y sobre todo no era confiable. ¿Qué ha pasado con la Guardia Nacional? Son militares. Es la policía militar que se cambia solamente de uniforme. Ellos son la Guardia Nacional. ¿Qué resultado hemos visto? Bueno, lo estamos viendo en todo el país. Ellos están para reaccionar, para intervenir, pero no para prevenir, porque no tienen formación de policía. Que se supone debería ser el objeto de esa corporación. Así, ¿no? Es. Entonces, no, hoy que va a pasar a la Secretaría de Defensa Nacional, pues prácticamente así está. Hoy ya lo van a hacer más formal. Hoy sí va a ser más formal. Pero yo me pregunto, ¿el secretario de la Defensa Nacional tiene conocimientos de cómo van a actuar como policías preventivos o va a ser solamente de reacción? Lo que necesitamos es una corporación preventiva. Preventiva a nivel nacional. Y otra de persecución del delito, y el ejército como última opción cuando pudiera haberse rebasado. Yo creo que este es un tema muy discutido y bastante complicado, porque igual formar una corporación policíaca te lleva varios años, mínimo 5 o 6 años de irlos formando hoy en la academia, con formaciones, con selecciones, con control de confianza, y motivar a jóvenes que quieran ser elementos policíacos, que ese es otro problema. No es un tema fácil. Yo creo que ya no tiene caso discutir, no hay otra salida en estos momentos que la Guardia Nacional pase al ejército, porque prácticamente está ya bajo está, este mando, ¿no? Así es. Milton, ¿tu punto de vista? Pues es la placenta de la Guardia Nacional, sí, ¿no? O sea, viene de la Sedena. Entonces, esto que decía Javier es muy importante precisarlo, lo que decía el general Cienfuegos. Las policías locales, o sea, estamos hablando del 2014, 2015 más o menos, cuando se viene el proceso del presidente Peña Nieto en las reformas, cuando él se habla en el discurso político de la Gendarmería Nacional, o sea, que vendría siendo como el antecedente de la Guardia Nacional, pero el antecedente que no germinó, porque en el 2019 la disuelven. Entonces, era era el discurso peñista empezar a militarizar el país. Y recordemos aquellos discursos y todo en el Senado, y aquellas pancartas de no a la militarización, ¿no? De los morenistas, incluso Mario Delgado, mucha gente morenista. Un discurso de Manuel Bartlett como senador, sí, extraordinario, ¿no? Pero como dice Felipe González, todo político tiene derecho a cambiar de opinión. Y cambiaron de opinión, pues tan así que nace la Guardia Nacional y dicen, va a ser mando civil. Sí, pero dan de baja al militar, sí, supuestamente, y entra como general o retirado o con licencia, ¿no? Entonces ya es civil, técnicamente, pero su formación pues es militar. Entonces, ya ahorita, ya para salir con esta supermayoría que tiene Morena, pues se hace esta reforma y se devuelve a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, aquí hay varias cosas que habría que revisar en cuanto a la Guardia Nacional. ¿Va a trabajar tareas de prevención? Si cometen un abuso contra un civil, ¿qué tribunal lo va a juzgar? Eso es una de las cosas más importantes. ¿Va a ser el tribunal militar o va a ser el tribunal civil? A ver, derechos humanos, ¿cómo va a interceder ahí? ¿Por qué? Porque ya va a ser una corporación de la Secretaría de la Defensa Nacional que va a pertenecer al Estado Mayor Conjunto de la Defensa. Entonces, va a ser una policía nacional militarizada, pero para atender situaciones de caso civil. Es así como se lee, pues, como se entiende. Entonces, hay efectivos de la Guardia Nacional que son civiles, que venían de la Policía Federal. Que muy pocos. Muy pocos. Entonces, esos creo que los van a devolver a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, y no sé si ahí van a empezar otra vez a reformar o a crear un mando nacional policial, que se ha hablado mucho con García Harfuch de armar una policía nacional, pero sería incipiente. ¿Por qué? Porque ahorita el poder en esta transición, en esta alternancia del régimen de la transición
al régimen de partido hegemónico, hay un gran actor preponderante que se está beneficiando en la administración pública federal, y es el ejército. Claro. Obras y seguridad. Fluctuación del dinero, fluctuación de dinero, las obras en Tren Maya y los grandes proyectos, pero también control del territorio. Y esos son los grandes beneficiarios de la 4T, pues, o sea, dentro de los grupos políticos, el grupo militar es el que le está dando la gobernabilidad al proyecto de la 4T. Francisco, ¿tu punto de vista? A ver, ya me perdí yo. Qué nuevas, dijo el Carmelo. Que en paz descanse el Carmelo, ella elegido 2 de abril. De repente, pues yo digo, vivo en México, pero un día amanecí en Dinamarca, Milton. En Dinamarca esquina con Copenhague, ok. Unas taquerías muy ricas por allá, la parrilla suiza, en la Ciudad de México. Entonces, Omar García Harfuch va a ser secretario de ¿qué corporación va a tener a su mando? De seguridad pública. Seguridad pública. ¿Pero cuál? Pues, bueno, creo hasta donde estoy entendido, van a crear una policía nacional, se está hablando de eso, pero nada más. ¿Aparte de la Guardia Nacional? Sí, pero la Guardia Nacional ya va a estar en la Sedena, pues. Por eso, entonces, militar. ¿De qué va a ser secretario el muchacho? Yo creo que va a llevar parte de la implementación y de la planeación de operativos y de cuestiones así de alto impacto que los va a coordinar él, yo creo, ¿no? Yo creo. Bueno, entonces sigo perdido. A ver, ¿cuál ha sido la constante del presidente López Obrador? A ver, que no pueden hacer titular del fondo de a Paco Ignacio Taibo II, ¿cómo se llama ese? El Fondo de Cultura Económica. Porque él nació en España. Nada más cambian el reglamento y listo, para adentro Paco Ignacio Taibo II, se logró. Fume y al frente ahí de la cosa esa. Que no están de acuerdo en la anterior Cámara de que la Guardia Nacional la dirigiera un militar. Bueno, está bien, pues, dijo el presidente, estoy de acuerdo, no lo va a dirigir un militar. Ya que se lo aprueban, dice, ahí les va fulano de tal, nada más le quitamos que trae licencia o ya no es militar, sí, y listo. Es decir, así es como ha estado. Retirado. Sí, retirado. Ahora, desde que se formó la Guardia Nacional, se formó con la mayoría de elementos del ejército, o unos cuantos de la Marina, y quedaron muy pocos de la antigua Policía Federal. Sí. Entonces, lo único que faltaba era reglamentarlo legalmente, de que ahora va a estar dependiendo de la Secretaría de Defensa, pero en los hechos es una policía militar con uniforme especial, etcétera, como se inventa cada 6 años en México. Sí, no, claro, y como policía, como Guardia Nacional, actúan como militares. O sea, la formación de un policía civil es diferente a la formación de un marino y de un militar de carrera o no de carrera. Entonces, esto, lo único que faltaba era nada más eso, que se le aprobara legalmente, pero en los hechos, el titular de la Guardia Nacional, etcétera, siempre lo puso el secretario de la Defensa. No sé si aquel que se alborotó, Milton, para ser candidato de Morena por Coahuila, también era militar, ¿o no? No, tú dices el del PT. No era policía, era subsecretario de seguridad. De seguridad. Bueno, sí. Bueno, pero ya eso ya se acabó. En fin, ¿qué es lo que nos debe de interesar como mexicanos? Háganle como le hagan, cambien lo que quieran, el uniforme, los colores. Lo único que queremos son resultados. Porque si cada 6 años se inventa este país, o estamos como laboratorio para ver si algo da resultado y nada funciona, y la carrera la sigue ganando la delincuencia organizada y hasta la desorganizada, pues entonces de nada nos sirve todo esto, más que estar esperando que ahora, con el cambio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a ver si esto va a funcionar. Yo la verdad lo dudo muchísimo, porque lo único que se va a hacer es cambiar a lo mejor de jefe, pero es la misma Guardia Nacional que se inventó en este sexenio y que dicen que son como alrededor de 128,000 miembros, ¿no? Entonces habría que ver
cómo se llenó el hueco que dejaron de la tropa y de la Armada para formar la Guardia Nacional. Es decir, es toda una capirotada pero resultados no hay. Así es. Nada más, ustedes ya se han enfocado mucho al tema de seguridad. Yo nada más agregaría que, pues con, ¿cómo se llama este que está en Estados Unidos detenido? García Luna. Con o sin García Luna, pues sigue sin haber resultados en el combate al narcotráfico. Tampoco con, pues quien haya tenido Peña Nieto, que es el referente inmediato, pues tampoco los hubo los resultados necesarios, ¿no? Podemos señalar que hubo diferentes resultados. Una vez que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, seguramente habrá análisis más objetivos, aunque en el tema de homicidios dolosos, pues ya se rebasaron todas las metas y muchos de ellos relacionados pues con enfrentamientos de grupos armados. Pero pues ese es un tema, el del combate al narcotráfico. Ustedes mencionaban la prevención del delito, que sí que corporación a nivel federal se va a dar tarea para ello, áreas de inteligencia. No sabemos cuál va a ser el papel de la Fiscalía General de la República y los elementos de la Fiscalía, que ahorita no vemos mucho trabajo. Hay algunos operativos, hay algunos aseguramientos, los vemos a ellos, a veces en retenes en carreteras, pero sigue sin atenderse el tema, insisto, Javier, de las carreteras. Aquí en Sinaloa lo vemos muy constante. Todas las semanas reportamos, por ejemplo, accidentes. Hay una zona que recurrentemente se han accidentado en la maxipista Culiacán-Mazatlán y ninguna corporación ha hecho absolutamente nada para prevenir ese tipo de accidentes. Ni tampoco la circulación sin la regulación debida de vehículos con carga peligrosa, que por cierto, por eso se cierra la carretera horas y horas, hasta 2 veces al mes nos ha ocurrido en los últimos meses, porque se derrama combustible y no hay operativos conjuntos. La última vez tardaron horas en llegar los elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras o Caminos o como se llamen, y lo que pasa es que simplemente paran el tráfico en la carretera, y ahorita que estamos con tema de inseguridad la gente cree que es por otra cosa, y a veces es por un accidente y por la negligencia de una autoridad que no actúa pronto. La última vez estaban ahí cerquita de la base de la Guardia Nacional en Mazatlán y es increíble que tardaron horas en llegar a hacer el peritaje y demás. Ya no digamos en el lote, que está un poco más hacia acá, pero solo por poner algunos ejemplos, ¿no? Ya otros temas pues han sido de violencia, en el caso de la Mazatlán-Durango, y también han tardado en llegar las corporaciones de caminos. El problema es que se ha improvisado, y el problema de la improvisación es que este tema de la Guardia Nacional, ¿qué hicieron? Sacaron del ejército a militares y solamente les cambió un uniforme. No tienen la preparación, no tienen los conocimientos, ni las formas de actuar que tenía ante la Federal de Caminos. Era una corporación que en su momento fue una corporación modelo, con una formación académica, que sabían cómo actuar, que es cierto que también pues se desvió de su camino, es cierto que también había muchos actos de corrupción, pero sí actuaban porque ellos conocían muy bien las zonas. Tú las veías patrulladas, tenían cierto patrullaje que los veías la cartera, y cuando había un accidente ellos sabían qué tenían que hacer, a qué organismo tenían que llamar, coordinarse para cerrar las carreteras como medida de seguridad, y normalmente a veces dejar un solo carril cuando se ponía disponible para no bloquear el tránsito. Hoy lo que se hace es totalmente distinto, se bloquea totalmente el tránsito por horas. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen que llegar diversas autoridades. Primero una, por los de Protección Civil, la Cruz Roja, si es necesaria, y después tienen que llegar los peritos, si hay personas heridas, si hay personas muertas, técnicos en peritaje de tránsito también, que tienen que ser por el lado federal, que tienen que hacer levantamientos para determinar cómo estuvo el accidente, quién es el responsable de este accidente, si hubo muertos, si cae en delito federal, si cae en delito del fuero común. Entonces, todo esto te alarga el tiempo, y el problema es que los militares no están formados para eso. Incluso si a ti te detienen, te detiene algún elemento de la federal, te empieza a decir una serie de razonamientos cuando vas a exceso de velocidad, te van diciendo y trae un cuaderno pero grandísimo y te dice, oiga, es que la multa va a ser por tanto, y no te da una explicación que dice la ley. Oiga, en este tramo la ley dice esto. A veces, normalmente, que la Federal Camino te decían, oiga, es que aquí es una zona de escolar, esta es una baja velocidad, esta es de alta velocidad. Entonces hay una explicación y te van diciendo lo que tienes que hacer,
y a veces guiándote. Bueno, es que ellos no están preparados y no tienen los conocimientos. Ese es el grave problema con los militares. De aquí a que los capacites, que los van a capacitar por secciones, a quien lo tienes por carreteras, tiene que conocer todos los señalamientos de carreteras y lo que debe hacer. Los que están en la ciudad también tienen que conocer sobre todo el tema de los derechos humanos, cómo actuar, cómo investigar. No son investigadores, tampoco son persecutores de la delincuencia, pero también otro asunto que ha quedado y que casi nadie ha hablado es el papel de las policías municipales, que se presume que son las preventivas en todos los municipios. Ahí también el tema es que los alcaldes han dejado prácticamente de lado y ya han soportado a veces con los estados haciendo convenios de hacer una vigilancia conjunta y no invertir en la capacitación y la generación de nuevos elementos policíacos. Ese es otro asunto que tendrá que verse a nivel nacional con los alcaldes y los gobiernos estatales. A ver, vamos fortaleciendo las policías preventivas y nosotros solamente vamos, la Guardia Nacional va a llegar como auxiliar en algunos asuntos. También tienes que tener elementos suficientes de investigación de los delitos. Y lo vemos en las fiscalías, sí, que no tienen suficientes elementos, ni equipo, ni peritos, ni equipo necesario para una buena investigación y una rápida investigación. Y bueno, si nos vamos a los niveles estatales, pues aquí ya ves lo que se batalla inclusive en las agencias del Ministerio Público, ¿no? Y las precarias condiciones que tienen la mayoría de los elementos. Para ir a denunciar. Es toda una cadena. El robo de un vehículo es algo tortuoso. Es una penitencia. Milton. No, sí va a haber policía para García Harfuch. De hecho, el 20 de agosto pasado, en el Diario Oficial de la Federación se promulgó el reglamento a la Coordinación Nacional de Antisecuestros y Delitos de Alto Impacto, que le llaman la CONACE. Esa va a ser la policía que va a coordinar Omar García Harfuch desde la Secretaría, ¿no? Uh-huh. Entonces, y efectivamente parte de eso es la colaboración también con las policías locales y estatales. Parte de eso quiso hacer Calderón con ello, pero pues no pudo, ni tampoco y Peña Nieto como que ahí traía el discurso, pero no pudieron. Entonces, ¿qué gobernador? No quisieron. Porque un presidente en México tiene todo el poder de hacer lo que le dé casi la gana. Sí. No todo, pero se les va el tiempo. Pero bueno, es correcto, ¿no? Entonces, ¿qué gobernadores sí pudieron sacar adelante una reforma a sus policías y dejar el Estado prácticamente blindado? Yucatán, que fue la anterior a Mauricio Vila y Mauricio Vila continuó con esa parte de la seguridad. Y no se van a reír, pero es cierto. Coahuila. Los Moreira dejaron un deudón, pero una super policía, ¿no? Vean nada más, y lo acaba de decir con aquel general Villa, ¿quién era? El general Viviano Villa. Él estuvo sí estuvo en Coahuila. Sí, yo recuerdo que estuvo en el sureste. Sí, en Coahuila, y de ahí se fue al sureste, y en Coahuila tenía de asesora a Isabel Arvide. Isabel Arvide, sí, claro, es correcto. ¿Qué es? Cónsul en Turquía. En Estambul. Sí, entonces... Salud. No, en Estambul, Pancho, ¿qué pasó? Entonces, lo decía Ramón Alberto Garza en Código Magenta. O sea, ¿cómo te explicas que Nuevo León, o sea, que es la sede industrial del país, tenga problemas de inseguridad y aún ahora en Saltillo todo esté tranquilo? O sea, ¿por qué? Por la coordinación y la seguridad que hay en las policías en Coahuila. O sea, los Moreira los puedes acusar de muchas cosas. Pero le costó la vida a un hijo de Humberto Moreira. Acuérdate, sí, acuérdate cómo. Bueno, pero acuérdate todo el problema que allá sí hubo una cuestión muy fuerte cuando la parte de los Zetas ahí en Torreón. Y ahí es donde ellos hicieron, digo, no sé si fue Humberto o... Orden, el alcalde que se acaba de reelegir otra vez, o lleva varias veces el que gobierna el municipio más rico de Nuevo León. Mauricio Garza. Bueno. Mauricio Garza, no, Mauricio Fernández Garza, en San Pedro Garza García. San Pedro Garza García. Sí, ese ha sido varias veces reelecto, o sea, se reelige o deja pasar un periodo y se vuelve a reelegir por todo lo que hizo, la inversión que hizo en policías, que creo que, si mal no recuerdo, trajo un grupo israelita
a capacitar mano dura, pues. A policía, mano dura, pues. Entonces, vamos a ver en esta parte cómo, y yo lo decía en la mañana, el enfoque que le pueda dar el general Trevilla ahora a la seguridad, con todo esto que de donde viene él, del Estado Mayor Conjunto, vamos a ver si logra hacerlo, más la coordinación con la Comisión Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto, con García Harfuch y la Secretaría de Seguridad Pública, lo que vayan a hacer. Entonces, gran parte de la gobernabilidad del país va a pasar por todos los puntos en donde pues el presidente descuidó temas de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va a empezar la defensa y la Secretaría de Seguridad Pública a poner orden. Francisco, finalmente. Porque lo que sí es cierto, innegable, y eso lo presumió cuando andaba batallando la doctora Sheinbaum para ganar la candidatura en Morena, o sea, era un esfuerzo tremendo que hizo ella, y ya después como candidata, y lo presumía en sus debates, de que ella ya había hecho buen papel en la Ciudad de México en el combate a la inseguridad. Bueno, lo cual le valió pues que Omar García Harfuch fuera su candidato a la jefatura de gobierno. Se hace la consulta, la gana, pero con mucho el muchacho, pero caray, le dijeron, doctora, el género, y le dan la vuelta y entra Clara Brugada y va para atrás, que le sobró jabón a Omar García Harfuch, que nada más lo hicieron senador por la Ciudad de México. En fin, vuelvo a lo mismo, inventen al país si gustan cada 6 años, está bien, háganle como le hagan, pero yo creo que ya es hora que nos den resultados. O sea, de discursos estamos insultados, como dicen cuando come uno de mal. Ocupamos urgentemente que en los hechos nos demuestren que tantos millones y millones, no de pesos, de dólares, que se le invierte a todo el aspecto de seguridad, sobre todo lo que depende del gobierno federal, pues nos sirva de algo. ¿Por qué? Porque al cierre de este sexenio, pues casi le pegamos a los 200,000 homicidios dolosos. Imagínense ustedes, 2 estadios aztecas rellenos de cadáveres. Imagínate nada más. 30 segundos, Javier. Sí, yo creo que la mayor crítica que están haciendo es esta superpolicía que quieren crear, porque se dice que van a desaparecer una unidad muy especializada en antisecuestros, que es una unidad que ha funcionado en la Ciudad de México como otros estados, que el caso de Sinaloa, que es una unidad élite, muy bien organizada, que opera muy bien, para ser una superpolicía. Ese es el temor que hay, de que este cuerpo élite se convierta también en investigadores de otras ramas, no solamente de antisecuestros, y que ya no haya esa sección especializada, ¿no? Pues esperemos que, bueno, que a lo mejor lo agarren de modelo y que sirva para capacitar más policías, pero el tema es que no puedes tener rápidamente un cuerpo élite, formarlo de la noche a la mañana. Lleva varios años y tienes que tener nuevos elementos, nuevos jóvenes, una visión, con equipamiento y con tecnología también de punta, porque la delincuencia también está muy bien armada y tiene muy buen equipo de inteligencia. Muchas gracias. Muy buenas noches al auditorio. Buenas noches, Milton, 30 segundos. Sí, sobre todo esa parte, el reclutamiento y esos miles de policías federales, de exmiembros de la Guardia Nacional que eran civiles, si los van a devolver a la Comisión Nacional de Seguridad, ¿no? O sea, si van a pasar o qué va a pasar, ¿no? Entonces, pero eso que dice Javier es muy importante. Reclutamiento y equipamiento de inteligencia, equipamiento tecnológico, ¿no? Pero vamos a ver cómo funciona. Muchas gracias. Muchas gracias. Milton, Francisco, finalmente. A partir de, sobre todo de la Guerra Fría para acá, México siempre ha mandado al extranjero, léase Estados Unidos, a entrenar, a que le den entrenamiento a grupos élite. Eso no ha cesado, ha sido la constante. Quizás en este sexenio, por el posicionamiento ideológico del presidente López Obrador, eso se frenó, pero por lo general siempre han sido los gringos los que le dan entrenamiento de táctico y de élite a los grupos. Por ejemplo, lo mejor de las Fuerzas Armadas de México, de la Marina, su entrenamiento fue en los Estados Unidos, y así sucesivamente. Entonces, hoy por hoy hay grupos de élite, claro que sí,
que se ocupa más grupos de ese tipo, quizá. ¿Para qué? Pues para que de una vez por todas pues nos brinden los resultados. ¿Por qué? Porque lo que se está viviendo en todo el país, no únicamente en Culiacán, es que se va perdiendo la batalla contra la delincuencia organizada o no. Así es. Muchas gracias. Buenas noches, Sinaloa. Buenas noches. Si dejan trabajar a Hartford va a ser un buen papel, dice Jesús Robles, saludos, dice que hablemos más de Sinaloa. Le digo pues que hemos estado hablando muy frecuentemente de la situación de Sinaloa, pero pues de pronto no hay mucho más que escarbar. Vamos a continuar, por supuesto, pendientes del tema de nuestra inseguridad que aquí vivimos, por supuesto. Muchas gracias también por su mensaje que nos deja por acá a través del WhatsApp de los noticieristas. Jesús Sánchez, más saludos a todo el equipo. Gracias, Jesús, fuerte abrazo. Y a todos ustedes, le menciono también que dimos seguimiento a esta situación que se reportaba de sobrevuelos en la costerita. Ya no hubo más operativo. Estuvo allá nuestro compañero Brandon Sainz. Estaremos actualizando cualquier situación de cualquier manera. Y mañana a las 6 de la mañana, la primera emisión de los noticieristas. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.